agenda, pero la agenda cotidiana tiene que ver con cuestiones más concretas. Por ejemplo, clases. ¿Hay clases? ¿No hay clases? Empiezan en algunas instituciones privadas en la Ciudad de Buenos Aires. Ya empezaron. El lunes estaba previsto que empezaran acá en Ciudad y en algunas jurisdicciones también. En la otra semana empezaba provincia y otras jurisdicciones más. Pero hay 4 gremios que van a hacer huelga el lunes próximo. Male, ¿cuáles son estos gremios y cuáles son las provincias en las cuales corre riesgo el inicio de las clases? Bueno, exactamente, Horacio. La CGT y CETERA también, que ayer tuvieron una convocatoria para definir estas medidas de acción, resolvieron para el 24 de febrero y el 5 de marzo paro nacional. Recién me preguntabas cuáles son las provincias: Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Desde Ciudad me dicen no corre peligro, nosotros ya tenemos esto cerrado. Hay que ver cómo se va a definir, pero lo importante es que hoy a las 15 horas en la Secretaría de Trabajo Capital Humano llamó a esta mesa docente de salario mínimo para poder discutir. Porque ¿qué es lo que dicen los gremios? El gobierno no nos dio el acceso ante la demanda de la reapertura de paritarias. Claro, siempre viene bien explicar esto. Nación marca un salario mínimo, pero cada provincia negocia con sus gremios. Cada provincia tiene que negociar con los docentes de cada jurisdicción y lo que tengo entendido es que hay algunas provincias que ya negociaron, que está todo bien, que ya acordaron que está todo bien y que se encuentran con esta situación de los gremios a nivel nacional. Exactamente. Bien. Vamos a sumar a Claudia Romero, que es especialista en educación. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, yo planteaba esto y vos hacías así con la cabeza como diciendo, es un tema, porque hay algunas jurisdicciones que ya tenían todo resuelto y ahora se encuentran con esta situación. ¿Qué puede llegar a suceder? Bueno, vos lo decías muy bien recién. Los docentes, para que la gente entienda, los docentes son empleados provinciales. Y el gobierno nacional no tiene ningún docente a su cargo. Quiere decir, las paritarias nacionales, sentarse el gobierno nacional con gremios nacionales, en el fondo no tiene mucho sentido. Por eso hay jurisdicciones, provincias que ya fueron arreglando. Ciudad de Buenos Aires, incluso provincia de Buenos Aires, muy importante, porque tenés ahí más del 40% de los alumnos, ¿no? Sí, claro. Muy importante. Entonces, digo, se van generando esos acuerdos, que es donde se tienen que generar. La verdad es que a mí las paritarias nacionales siempre me parecieron un show, un pour la galerie, que le da visibilidad a dirigentes nacionales, gremiales y también al Ministerio Nacional. En realidad esto se resolvería muy fácil, muy fácil, quiero decir, sin apelar a paros. Es resolver una fórmula que defina cuál es el salario mínimo docente a nivel país, y esa fórmula, por supuesto que surge de un acuerdo, pero no podemos seguir con esta irresponsabilidad de llegar al primer día de clases y que nadie sepa si las clases Y eso es interesante, porque pasan los gobiernos y quedan los reclamos, ¿no? Pasan los gobiernos y quedan los artistas. Acá en este caso ha pasado el gobierno de Macri, ha pasado el gobierno de Alberto Fernández, llega el gobierno de Milei y siempre pasa lo mismo, esta incertidumbre, últimos días de febrero, primero día de marzo, de si empiezan o no empiezan las clases. Digamos, ¿cuál es la fórmula o qué falta o por qué no se resuelve finalmente este tema? Bueno, digo que hay una cuestión política de dar visibilidad a determinados gremios, digamos, confederaciones de gremios nacionales y también a ciertos dirigentes, al ministerio de turno, quiero decir. Yo creo que hay que terminar de entender que es una enorme irresponsabilidad lo que está sucediendo. Digamos, no podemos más estar el primer día de clases con la zozobra de si empiezan o no empiezan, porque además pega en las escuelas y en los sectores de contextos más vulnerables y en las escuelas de gestión estatal. Claro. Porque las escuelas de gestión privada las privadas no corren riesgo. Claro. Claudia, ¿qué pensás sobre la esencialidad de la educación y esto que se conversó durante mucho tiempo? Bueno, esa es una ley que tiene media sanción de diputados y que en el Senado no se trató. No se trató porque no se conformó la Comisión de Educación en el Senado. Se puede mirar por qué no se conforma esa comisión. Esto permitiría, esa ley, digamos, no resolvería el problema totalmente, digamos, no resuelve el problema de la educación, pero sí que si hubiera paros, las escuelas no podrían estar cerradas. Deberían estar abiertas con una guardia mínima, con el comedor funcionando y con una cantidad de docentes que se hicieran cargo, probablemente no de una enseñanza de calidad, pero sí que los chicos estuvieran en la escuela. Esa ley no salió, no está vigente, está pendiente
Y por lo tanto, este paro será como otros, si se concreta, con escuelas cerradas, con chicos Pero ¿cuál sin es el poder interés acceder. que hay de no avanzar? Porque uno dice, ok, tienen la posibilidad de reclamar, genial, reclamen, pero con los chicos en el aula, no van a recibir clases, pero van a estar acá, los padres van a tener la vida ordenada como siempre, los chicos van a estar contenidos en el colegio, y es un día para reclamar por un lado, pero sin quitarle la posibilidad a los chicos de ir a trabajar. ¿Por qué no hay una idea de avanzar? ¿Porque le quita poderío al reclamo? ¿Me decís la ley de No, esencialidad? ¿por qué no avanzan, digamos? Ah, ¿Por qué la bueno. persona que tiene que juntar? Ayer vimos un montón de gente levantando la mano para decir, sí, vamos para adentro. ¿Por qué no se levanta la mano para decir, bueno, esto es esencial, que los docentes tengan la posibilidad de reclamar, pero con los chicos en las aulas? Bueno, habría que ver, el presidente de la Comisión de Educación del Senado es Guado de Pedro, que es el que tiene la potestad de convocar para que se trate esa ley en el Senado. Así que, bueno, sería bueno preguntarle a este señor por qué no la convoca. Yo creo que es perfectamente evitable esta situación que estamos viviendo. Quiero decir, no es posible más estas huelgas convocadas por gremios nacionales frente a un ministerio nacional que no tiene escuelas, que no tiene docentes, y gremios nacionales que no representan a ningún docente, porque los docentes se representan en los gremios provinciales. Claudia, ¿por qué gana siempre históricamente mal un docente? Porque uno en realidad desde la lógica económica debería ser, es algo, da un servicio que es muy demandado, que es útil y se prepara. ¿Cuál es la razón por la que...? Un docente gana mal en la Argentina. Argentina tiene entre los salarios más bajos del mundo, comparativamente hablando. Tiene que ver, yo creo, esencialmente con el valor, el peso social que le estamos dando a la educación. Uno podría preguntarse por qué también ganan tan mal los médicos. Pero en el sector privado, por ejemplo, Sí. ¿Gana mal un docente? Probablemente en el sector privado tenga algunos plus, digamos, algunos beneficios Pero no es un extras. salario... Digo, porque Pero no los es padres un le dan mucha salario. importancia, pagan incluso las cuotas de los colegios privados son caras. Sí, es una gran pregunta. Ganan mal porque la educación se valora poco. ¿Quién la valora poco? Porque el discurso es el futuro, si queremos tener un buen futuro, tenemos que tener una buena educación, tenemos que preparar a los chicos para los desafíos del futuro. Pero al mismo tiempo los índices indican que la educación está cada vez peor, que los chicos cada vez aprenden menos y durante muchísimo tiempo la escuela pasó a ser un lugar donde prefiero que estén ahí adentro, démosles de comer y entretengámoslos para que no estén afuera choreando o drogándose. Sí, hay efectivamente una pérdida de calidad que se va percibiendo año a año, un estancamiento también en otros aspectos. Me alegro que pasemos a hablar del tema de educación, probablemente no lo liquidemos en 2 minutos, pero la valoración, tomo esto, ¿quién deja de valorar la educación? Yo creo que no la gente, no los padres, pero sí quienes tienen en sus manos la responsabilidad de mejorarla. Quiero decir, cierta dirigencia, la dirigencia política, la dirigencia empresarial también. Tenemos que reclamar mucho más. Por ejemplo, en relación a esto, no debe haber un solo ciclo lectivo más entre paréntesis, ¿no? En manos de 3 o 4 personas que el lunes mismo se van a sentar en una mesa y probablemente arreglen, no sabemos qué. En México, por ejemplo, que tenía una situación muy complicada de corrupción en los sindicatos y demás, bueno, se tomó una decisión muy interesante y es que en la mesa de negociación entre los gobiernos y los sindicatos se colocó una silla más, que era la sociedad civil, ¿no? Esta a la que decimos le importa la educación. Esa podría ser una salida. Es interesante. Claudia, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a Claudia ustedes. Romero es especialista en educación. Yo creo que la prueba de la realidad de la educación es que la gran mayoría de los legisladores, diputados, senadores, mandan a sus hijos a escuelas privadas. Eso es un reconocimiento de que lo que están votando es realmente un fracaso. Estamos en febrero.